Ujú. Ok, hay que esperar que enfoque un poco. Lo que estoy mostrando aquí va a ser un próximo colibrí. Este colibrí todavía no está terminado. Ok, y tenemos esta pieza. Las dos piezas, todo esto conforma un mismo trabajo, una misma obra. Esto va en esta ranura, ¿de acuerdo? El colibrí va sobre esta pieza. Todavía hay que afianzar más la parte del colibrí. Ok, aquí se puede mostrar a detalle un poco el trabajo. A ver, un poco más de lejos, esperando que no se distorsione tanto. Ok, y vamos viendo el resto de la pieza. Esta es una pieza recién, bueno, ya en un trabajo intermedio. De estructura es completamente de papel y alambre. Solamente eso. Salvo la parte de aquí del nido que lleva algodón comercial, el que se usa para curar heridas. Ok, aquí voy a mostrar un poco los materiales que se están usando para tanto para el colibrí como para la parte de la calavera del trabajo. Esto es papel maché, pasta maché. Se combina el papel triturado, el cual se tritura en una licuadora o en una trituradora de papel y se comienza a triturar con un poco de agua. Ahora, con una pequeña espátula, vamos a ir poniendo en el papel sobre la ala del colibrí el resto de la pasta maché. De modo que, como puedan ver, como pueden ir observando, se va a ir aplanando. Esto es para que gane resistencia sin perder tanto el trabajo fino. A veces hay partes ya de la misma pasta que al llevar cemento blanco y al secarse ya no son del todo manejables. Estas partes las vamos a ir desechando porque ya no funcionan, ¿de acuerdo? Voy a acercar un poco más la cámara. Mientras me voy presentando, soy Daniel Castellán Martínez. Les estoy mostrando el proceso, ¿de acuerdo? Particularmente esta pieza es una artesanía de mi propio diseño. No es de algún grupo étnico existente. Sin embargo, contempla muchas partes de muchas cosmovisiones que integran el colectivo de identidad mexicana, pues. ¿Mm? Aquí estoy usando al colibrí, que en varios mitos, tanto mitos como creencias populares, menciona que es el mensajero de nuestros muertos. En el caso concreto de este trabajo, miren, aquí hay otra parte granulada. Son chiquitas, pero es importante irlas quitando porque si no la calidad del trabajo se ve afectada, ¿de acuerdo? Esto es para evitar que la pieza no pierda calidad.
El cemento debe estar muy bien integrado en la mezcla. Y cuando vemos estas partes granuladas es porque ya secó ahí el cemento. Por lo mismo ya no es del todo funcional, ¿de acuerdo? Hay partes que por la misma pieza, por cómo se construyó y se empezó a hacer con la parte del papel, en un rato iré mostrando un poco cómo funciona esta parte de ir poniendo capa por capa el papel, que es como llegamos a esta pieza del colibrí en concreto. Como pueden ver, la estructura del colibrí es una estructura en alambre, ¿de acuerdo? No es una estructura tridimensional, es una estructura simple bidimensional. Como simple y como bidimensional. La parte de aquí es alambre. Esta parte de la cola del medio es una parte de alambre. La misma parte de alambre está aquí. No enfoca adecuadamente la pieza, pero a ver, está aquí, ¿de acuerdo? Esta parte se hizo de la siguiente manera. La voy a mostrar nada más rápido como para que se pueda observar un poco el proceso de cómo se fue construyendo. Este es alambre galvanizado, calibre 14, 16, incluso pudiera ser un calibre 18, es uno de los calibres más delgados. No llega a ser el más delgado, al menos que yo he manejado, ha sido hasta el calibre 22. Lo que vamos a ir haciendo es ir preparando una estructura similar a la que hice aquí para la parte del colibrí. Con las pinzas recortamos nuestro pedazo en concreto, ¿de acuerdo? Y con esto vamos a ir dándole forma. Yo para hacer un colibrí de estos tengo que dejar la parte de aquí, que va a ser la parte del pico, más o menos esto, ¿de acuerdo? Se va a ir doblando. De modo que podamos ir observando cómo queda la forma de la cabecita ahí, ¿de acuerdo? Después de esto, se debe redondear más, de modo que vaya quedando ya la forma de la cabeza del ave, en este caso del colibrí. Ok. Esto es para que se vea un poco el proceso que no se vio ya con esta parte intermedia del colibrí. Lo mismo va con la parte del cuerpecillo. Vamos. Hay que entender un poco sobre cánones. Normalmente hablamos de cánones para medir el cuerpo humano, pero todo se mide a través de cánones. Y los animales tienen cánones en concreto, ¿no? Por ejemplo, el ser humano tiene un aproximado de 7 cánones u 8 cánones, dependiendo el tamaño, la edad, bueno, la estatura, la edad del ser humano en concreto. Los niños tienen menos cánones al tener la cabeza más grande. Un bebé tiene 2 cánones, de 2 a 3 cánones cuando nacen. Entonces vamos a ir midiendo aquí un poco la parte del cuerpo. Aquí se corta y aquí va la parte de la cola, ¿de acuerdo? Bueno, no necesariamente así, pero sí por esta parte, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es ir midiendo de qué tamaño vamos a querer el colibrí en concreto, ¿no? La forma del colibrí, si podemos observar ya en esta pieza más terminada, ¿no? Más avanzada. No enfoca bien la pieza, pero a ver. Vemos esta parte ancha. Esa parte ancha que es. Esa parte ancha es esto, ¿no? Lo que está sobresaliendo aquí a la hora de manejarlo con el engrudo y con el papel, que es otro sistema de dentro de la cartonería. Ay, disculpen, se me cayó la pinza, ¿ok? Vamos a ir haciendo esto, ¿ok?
Esto ya merita la parte del cuerpo. Y aquí, al hacer esto, doble un poco más hacia abajo y un poco más hacia arriba. ¿Ok? En la parte de acá, que es ya donde me interesa cerrar, ¿ven? Aquí ya tenemos el cuerpo, esa primera parte del cuerpo. Digo, no es un calibre muy complicado a la hora de trabajar, porque es uno de los calibres más delgados, ¿no? Entonces, eso otorga cierta maleabilidad al trabajo, al alambre. Entonces, vamos a ir haciendo esto. Ujú. ¿Esto para qué funciona? Esto da... No enfoca. No enfoca. Bueno, ahí más o menos espero que se note que ya da la parte que buscamos, ¿no? Que es cerrar la pieza de alambre. ¿Ok? Ok, bueno, ya. Yo quiero terminar aquí esta parte del colibrí. Ujú. Ya con el alambre vemos si el tamaño que sobró de alambre nos funciona para algo más. En adelante, esto con el motivo de evitar estar desperdiciando tanto material y también evitar contaminar tanto. Ujú. Aquí ya está. Ok. Así es como yo hago la parte en concreto de este tipo de trabajos. Ahora, con el tiempo, si uno desea darle otra forma al colibrí, que sea un poco más preciso, más perfeccionista en ese sentido, podemos ir haciendo esto, haciendo aquello, esto y esto. ¿De acuerdo? Ok. Aquí ya tenemos el cuerpecito del colibrí. Ujú. Con un poco más de alambre, dado que esto es demasiado corto para trabajarlo aquí, voy a lo hago a un lado, corto un poco más de alambre. Ujú. Ok. Corté esto más de alambre, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a hacer las alas, pero va a ser una estructura igual, básica. Esto es para evitar que la pieza pese tanto al estar puesta sobre el nido con el mismo alambre con el que hice la construcción del cuerpo. Ujú. Suele pesar mucho y dependiendo cómo se vayan estructurando las piezas, puede como puede no quedar, ¿de acuerdo? Ok. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como ya lo podrán pensar o adivinar, vamos a hacer la parte de las alas. Mira, aquí está, ok. No estoy acostumbrado a grabarme, entonces puede ser un poco difícil el estar mostrando mi trabajo o la hora cuando trabajo, ¿de acuerdo? Ujú. Ok, aquí vamos a empezar a cerrar ya la parte del alambre. Ok, este es importante porque no queremos que cuando estemos trabajando esto se nos muevan los alambres. No será una forma adecuada de estructurar las piezas. Ok, entonces primero cerramos, dejamos esto aquí. Esto lo voy a pasar un poco más para atrás, que es donde iría ya la parte tal cual de las alas, dentro de la anatomía del ave, en este caso concreto del colibrí.
Y esta es la parte compleja, ¿de acuerdo? Listo, ya cerramos. Ok. Y vamos a ir cerrando un poco más esto. Ok, aquí todavía hay juego. ¿Qué solemos hacer o qué suelo yo hacer para resolver un poco este tema? Bueno, en este tipo de estructuras o en este tipo de piezas, igual en general, suelo agarrar un poco de masking tape. ¿De acuerdo? Esto es demasiado ancho. Entonces, la verdad no importa el ancho del masking tape que uno emplee, sino saber más bien hasta qué ancho cortarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí. Estos para estructurar adecuadamente se hace este cruce, ok. Y vamos a ir aquí, montando un poco la estructura. Se preguntarán, ¿esto afecta a la hora de terminar la pieza? No realmente. Esto solo funciona para evitar que las partes, y en concreto aquí las alas, se nos estén moviendo mucho o se nos estén moviendo realmente, ¿no? Ok. Aquí, por ejemplo, es demasiado largo. Entonces vamos a cortar acá y vamos a cortar acá. Ok. Bueno, ya se nos... Es demasiado corto. No importa, porque al final eso lo vamos a terminar recubriendo con el mismo papel. ¿De acuerdo? Va a terminar así. Esto va a quedar así. Siendo que la estructura es esta. ¿De acuerdo? Esta es la estructura. Esta es la estructura del colibrí, en este caso. Después de este paso o de este proceso, ¿qué, qué es lo siguiente a hacer? ¿Sí? Bueno, pues lo siguiente a hacer es con un pedazo de papel. Estos no son completamente huecos, a diferencia de otras piezas que suelo yo hacer, como alebrijes o juditas, que tienen todo otro sistema y que también suelo usar otros materiales especialmente de reciclado para evitar la contaminación también así, ¿no? Para buscar poner un poco de mi parte para evitar esa contaminación. Bueno, pues es lo que suelo hacer. Yo usar botellas de plástico solo como estructuras, ¿no? Es decir, a veces en lugar de usar mucho alambre, tiendo yo a usar plástico, ¿no? Botellas de plástico para estructurar algunas otras piezas. Algunas partes ya están medianamente pesadas, ¿no? Esto se va poniendo así. Esto es un trabajo de poner, quitar. A veces se usan navajas, exactos. Aquí lo importante es que no pierda la forma del colibrí, ¿de acuerdo? Esto se va a ir haciendo ya sobre el proceso, ¿no? Esto es importante para que a la hora de que seque, comenzar a darle más volumen con el mismo papel. No es requerible, no es necesario usar este mismo sistema en toda la pieza. Yo no lo suelo hacer. Yo suelo hacer esto, combinar tanto la parte del uso del papel maché o la pasta maché, junto con la parte de la cartonería tradicional, que es a lo que me dedico, ¿no? Tanto el uso de la pasta maché como el uso de la cartonería tradicional. Y aquí va quedando ya la pieza, ¿no? Vamos observando
cómo va quedando ya parte de la estructura. Esto hay que dejar que seque y una vez que seca, nada más voy a ir mostrando cómo se va haciendo las colas, ¿de acuerdo? Con un papel de este tamaño, ¿qué hacemos? Igual por ambos lados. Este es engrudo. Lo muestro rápido. Este es engrudo, ¿de acuerdo? Este engrudo solo lleva harina, agua, vinagre para evitar o retardar un poco la descomposición del mismo y que pueda durar más y que la calidad tenga una muy buena calidad a la hora de emplearse. Esto se va poniendo aquí, ¿de acuerdo? Se rodea, se rodea, se rodea y aquí es donde empieza la parte más o menos compleja del trabajo a la hora de hacer la cola. Ok, vamos poniendo esto aquí. Esto aquí y esto acá, ¿de acuerdo? Listo. Esto se tiene que comenzar a darle el volumen. Ok. Digo, no todas las piezas quedan exactamente igual, ¿no? Es lo bonito de no trabajar con moldes cuando se hacen estas piezas a mano completamente. Tienen ligeros cambios, ¿no? Es normal, eso es bastante normal, bastante común también cuando no se trabajan con moldes. Cuando se trabaja con moldes de yeso, de silicona, de barro, bueno, pues es más difícil que haya estas modificaciones o estos cambios, ¿no? Finalmente también la parte de la pasta se suele usar o la suelo usar yo para los detalles, para igualar proporciones, igualar un poco esto. Aquí voy agarrando, de hecho, sí, de aquí abajo, voy a ir agarrando esto. Ujú. Ok, vemos cómo está aquí, esta parte, ok, que es la parte de la cola, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace aquí? Bueno, pues así se empieza a trabajar la parte de la cola. Aquí cerramos, hacemos esta especie de triangulito. Ujú. Y se empieza a estructurar aquí, ¿de acuerdo? Esto se cierra aquí, ¿ok? Y esto se cierra acá. Esto se va a ir dando forma, le va a ir dando forma, ¿ok? También cambia un poco cuando usamos el papel craft directamente. Hay de distintos gramajes, entonces uno tiene que aprender a usar el que más le convenga en su momento, ¿no? También uno tiene distintas maneras de trabajar, dependiendo del artesano, el artista, el cartonero que está realizando su labor, va a cambiar. ¿Ok? Yo me acomodo con este, que es uno de los calibres más, más ligeros, ¿de acuerdo? Esto cuando vamos luego a los almacenes a buscar este papel tal cual ya en las grandes papelerías, se le puede conocer como semicraft, ¿de acuerdo? Esto no importa, ¿ok? Aquí ya queda la cola un poco, ¿ok? Vamos a ver. Va quedando así la cola. Hay que dejar que seque. Y luego, cuando seque, podemos agarrar unas tijeras y terminar de darle la forma tal cual la queremos.
Aquí lo haré nada más para mostrar un poco cómo se hace el proceso, ¿no? Aquí queda esto así y aquí queda acá. ¿Ok? ¿Qué se hace con todo lo que sobra de papel? ¿No? Porque de esos desechos. Esto se cierra aquí. ¿Ok? Y se integra. Se va integrando con el mismo papel. Al mismo cuerpo. Por ejemplo, este y este que me sobraron aquí lo podemos poner acá y acá, a modo que en efecto no se nos desperdicie. Ok, y miren, aquí ya está la forma. Aquí está en húmedo, aquí ya está en seco. Ok, es una manera rápida de mostrar el proceso particular de esta pieza, ¿no? Pero en concreto esta artesanía, ¿no? Que le estoy mostrando, que es ya la parte más avanzada, tiene varias partes. Se integra con una máscara. Ok. Previamente mencionaba que que estas artesanías como tal no, no existe, o sea, no es algo históricamente que venga de algún pueblo étnico en concreto. Lo que aquí estoy o pretendo mostrar es la fusión que hay en el país y que contamos como mexicanos. Este tipo de máscaras están inspiradas en las máscaras africanas, concretamente en máscaras que se tienden a usar en rituales, tanto, bueno, no solo en rituales, también en juntas políticas, en juntas tipo de juntas de gobierno, que las tribus suelen hacer o realizar para la toma de decisiones de toda la comunidad, pero también se suelen portar este tipo de máscaras en rituales concretos del paso de la niñez a la adultez. Se les suelen conocer como máscaras de ancestría, pues como dice el nombre, cuando el individuo se pone dicha máscara, pasa de ser un niño a ser un adulto, pues dentro de la cosmovisión suele entenderse que a la hora de que se pone una máscara, sus ancestros vienen a ellos, platican con ellos y comienza a ver esta transición del niño al adulto. Algo como lo que llegó a pasar en la película de Black Panther, que si bien caricaturiza un poco esta parte de las tradiciones africanas, tiene bastante documentación sobre cómo fue dicho proceso. En el caso de esta artesanía, lo que estoy mostrando yo es, es justamente cómo se integra la parte africana, la parte mesoamericana, la misma parte mesoamericana dentro de la construcción de lo que vendría siendo el Día de Muertos, a la hora de hablar con nuestros ancestros, igual nosotros, con nuestros difuntos, y va sumando cuestiones también como tradiciones europeas, cosmovisión europea, concretamente la parte de los dragones, la parte de las serpientes, tanto en la parte bíblica como en otras partes más, igual en tradiciones griegas,
¿no? En que el dragón o la serpiente, Draco, los dracónidos, pero también el símbolo de la serpiente, no solo también en las tradiciones europeas, sino también en otras tradiciones mesoamericanas. La serpiente es lo que conecta a la tierra y el cielo, lo que conecta lo terrenal y lo mágico, lo que va conectando también la parte de las enfermedades, pero también de la medicina. Es la dualidad. Y justamente, igual, observando un poco más la parte de las máscaras. Cada máscara, dependiendo del animal, va a ir representando también otro tipo de entidades, ¿no? En el caso concreto de esta máscara, se está representando una deidad celta, Cernunnos, que también está asociado con la primavera, los cambios de estación, y también se le relaciona con las serpientes. Cernunnos lleva un instrumento musical que suele estar también conformado con alusiones a serpientes. La parte del nido, la parte del nido va a guardar, ¿sí se ve? Sí, un corazón, pero no es un corazón tal cual, es un corazón huevo. Estos se integran en la parte del nido y va a ser toda una alusión a que la serpiente va a tratar de comerse ese corazón, ese huevo. Está la parte del colibrí, ¿ok? Que está ahí cuidando su huevo. La serpiente está cazándolo y va integrando un escenario más grande, un escenario mayor. Todo eso está remitiendo a una cosa, al paso, bueno, a muchísimas cosas, ¿no? Es, se está hablando de que como comunidad compartimos muchas veces formas de pensar, creencias, y se va plasmando todo eso, nuestra cosmovisión, ¿no? Nuestra idiosincrasia. Todo eso está conectado por raíces, raíces que están representadas en el árbol, ¿no? En esta base del árbol. Aquí es donde se guarda todo lo que creemos, todo lo que pensamos, todos nuestros saberes están aquí. El árbol va creciendo, va madurando, se va fortaleciendo y va acá a la cabeza. La parte de aquí es importante porque si bien es un cráneo, simboliza a nuestros ancestros, simboliza lo que nos ha precedido, pero también simboliza a lo que nosotros queremos ir. Se está dividiendo entonces en tres partes el trabajo: el cuerpo, la mente y el alma. Es lo que simboliza el corazón huevo, el alma. El colibrí simboliza la mente, los deseos, los sueños, los pensamientos también. Y el árbol, el cuerpo, es la unión de las personas, es lo que hace a las personas ser eso, personas. Es el cómo yo veo, cómo nos conformamos los seres humanos. Y es lo que representa esta artesanía. Hay muchas más cosas, ¿no?
y lo iré mostrando poco a poco ahorita, mientras me sigo grabando el cómo vamos a ir trabajando también la parte de ya terminar las partes del colibrí y todo eso. Ahorita voy a cerrar ya el engrudo. Ujú. Y ahorita, bueno, ahorita hice aquí justamente un churrito con el papel humedecido, ¿ok? Todo esto es lo que va conformando el resto de la pieza, ¿no? Tanto las raíces, tanto la serpiente, las ramas, el cómo la parte del nido se fue construyendo con esto. Alrededor se le fue poniendo alrededor del cuerpo toda esta parte. Aquí vamos a ponerla nada más para que se note un poco cómo es esto. Ok. Pero esto es así en todo, en todo, en todo, en todo, todo, todo. Todo este trabajo lleva eso. ¿De acuerdo? La parte del cráneo igual fue trabajada con la misma pasta. Ujú, con la pasta maché, el triturado. Y bueno, aquí vamos a ir arreglando un poco más las alitas, el detalle de las alas. Esto siempre se trabaja con una espátula. Podemos trabajar también con nuestros, ¿cómo se llaman? Bueno, nuestras piezas de apoyo. Ujú. Y bueno, esto lo vamos a ir trabajando aquí. Puse adelante el engrudo, disculpen. Ok. Aquí vamos a ir poniendo también. Aquí va. Voy a dejar esto acá y voy a moverme un poquito más para acá, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Ok. Esto va por acá. Bueno, les sigo platicando un poco más, ¿no? Sobre la pieza. Si bien ya más o menos les di un pequeño esbozo, no es todo el esbozo completo. Al igual que en muchas culturas, la parte importante del árbol es lo que conecta muchas veces igual en muchos grupos étnicos, no solo en Mesoamérica, concretamente grupos mayas, sino también en África se tenía la creencia de que el baobab estaba al revés, que las raíces eran, era el follaje, eran lo de arriba. ¿Esto por qué lo menciono? Como previamente lo dije, el árbol simboliza también, al igual que la serpiente, esa conexión de lo terreno con lo espiritual, con lo mágico, con el símbolo sagrado. Ujú. La pieza se llama Árbol con máscara de ancestría y justamente hace referencia a eso. La pieza surgió en un momento cuando, haciendo introspección, vi que aunque yo no conocí a mi abuelo ya había fallecido, mi abuelo materno, mi familia, mis tíos, mis tías, mi mamá, cada vez que yo me aventuraba a hacer algo, me decían que les recordaba mucho a mi abuelo. Mi abuelo tuvo un accidente de tráfico y quedó mal. Constantemente tenía que ir al IMSS a hacerse sus chequeos y todo. Quedó mal de una pierna. Y estando internado,
y con el tiempo de sobra que tenían en ese momento, ¿verdad? Mi abuelo comenzó a aprender la cartonería. En la comunidad, ahí en una colonia que se llama Los Reyes Iztacala, en un municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, mi abuelo comenzó a hacer piezas de cartonería. Nadie más aprendió el oficio, nadie más de la familia. Pero yo, sin saber del todo esa historia, no, sin saber mucho de él, comencé a hacerlo también. Hay algo en nuestra familia o hay algo en nosotros, ¿no? Que nos va mostrando un camino. Concretamente en mi familia, el arte siempre ha estado presente. Por gusto, afición, hobbies, pero también a nivel profesional. Mi abuelito finalmente vendía también sus piezas de cartonería. Comenzó como un hobby, ¿no? Para pasar el tiempo por lo de su situación y comenzó a aprender. A muchos vecinos, familiares también, le llamaban la atención sus piezas. En concreto siempre me hablan de piezas, de ciertas piezas, payasitos, borrachitos, piratas. Era lo que mi abuela hacía. Pero yo no aprendí directamente de él. Esto se hace para darle la forma, irle dando la forma, ¿de acuerdo? Cuando la pieza ya está seca, o sea, el material, concretamente la pasta, ¿no? También con el papel, cuando se hace el aglutinado tal cual de papel, que se va poniendo capa por capa y capa por capa de papel, con engrudo, también se suele usar lija, para que la pieza quede lo más lisa posible. Y eso también es a gusto de cada quien. Hay artesanos que no les gusta usar la lija, hay a quienes que sí, hay a quienes depende de la pieza, intención, si se va a hacer con rugosidad, no, con ciertos relieves. Ujú. Ok, miren, aquí vaya. Este es otro tipo de trabajo para mí, ¿no? Miren, ahí va. Ahí va ya la alita, ¿ok? Esto es por detalles, ¿ok? Para, se va quedando más estético, va quedando más bonita la pieza, así. Esto se va a ir poniendo en todo, y hay que dejar que seque. ¿Por qué? Porque si yo no permito que la pieza seque, este, la pasta se va a estar moviendo, ¿no? Va a quedar mal, no va a quedar con con, de la manera que yo quiero. Ujú. Y bueno, miren, por ejemplo, el corazoncito, lo que se hizo fue con el mismo papel hacer una bolita.
se fue poniendo capa por capa por capa por capa, así en bolitas, 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 bolitas. Y el resto del detalle se hizo como ya les había mostrado yo, con los churritos, ¿no? Así es como se hizo la base en concreto de este trabajo. Igual la parte de la pasta y todo. ¿Qué tipo de papel usamos para la pasta? Bueno, puede ser cualquier tipo de papel, realmente no hay tanto problema ahí. El punto es que debe estar triturado. Normalmente yo uso papel o cartón de huevo. Aquí por eso queda un poco verdoso la tonalidad, particularmente de aquí del cráneo, pero también lo vemos en otras artesanías o en otros trabajos, ¿no? Por ejemplo aquí. También se ve un poco verdoso, ¿no? Hay partes que se ven verdosos, hay otras partes que se ven más blancas por justamente la parte del cemento blanco que se le integra a la mezcla. Esta mezcla lleva, aparte del triturado, cemento blanco, pegamento blanco, ya, ¿no? Y se le debe estar poniendo un poco de agua constantemente para que toda la pasta no se seque. Evitar justamente lo que ya les mencionaba, esos borditos, ¿no? Ya esa parte del cemento cuando seca ya puede alterar esta parte, puede alterar, aquí se nota el trabajo, la calidad del trabajo. Ujú. Yo me tomo mi tiempo para estar trabajando parte por parte. Cada pieza es única, cada trabajo de estos es único, porque al concepto se le van sumando más cosas. Al concepto de árbol de ancestría, árbol con máscara de ancestría. Mencionaba también, ¿no? Estas piezas en concreto nacieron de justo de mi interior, ¿no? De cómo yo me sentía con respecto a lo de mi abuelo y otras cosas que también tienen más que ver con la parte de los calendarios maya y azteca. Bueno, mi entidad por mi mes en el que nací, por el día en que nací, la hora y todo eso es Tezcatlipoca. Menciono esto porque el primer trabajo que realicé ya con un concepto parecido a esto, no tan refinado aún, ¿no? Fue una jaula con árbol y máscara de ancestría. En esa máscara, en esa jaula, se ven los cimientos para la creación tal cual de este tipo de piezas, de este tipo de artesanías. En la base de la jaula se encuentra una dalia, la flor nacional, pero que también en el idioma de las flores representa la muerte. Y justamente va,
se va a ir entendiendo el resto de los símbolos, ¿no? O los demás símbolos conforme vayamos explorando esa parte de la jaula, el cimiento de la jaula. Es lo que está abajo. Es la parte que sostiene la jaula. Es la base. Y por lo mismo es una parte muy importante. En grabados, o bueno, más bien en un trabajo sobre relieve o de relieve, con el mismo papel, se fue haciendo la Dalia, se fue haciendo otras dos entidades mesoamericanas, a Xolotl, el hermano de Quetzalcóatl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl, y que está representado en sus cuatro transformaciones. Cuando el mito de Quetzalcóatl y Xolotl como entidad del ocaso, como esta entidad de la muerte, como esta entidad que va huyendo para preservar su vida y que primero se transforma en un maguey, después en un perro xolo, después en una milpa y al final en un ajolote, de donde legaría el nombre para el animal. En la parte de atrás, porque eso está en los costados, en la parte de atrás se encuentra Tezcatlipoca, tanto en su forma de jaguar como en su forma humana, cargando una obsidiana, justamente haciendo alusión a las dos entidades, a la nocturna y a la del ocaso, representadas en Tezcatlipoca y en Xolo, simbolizados, bueno, Tezcatlipoca con la obsidiana, ok, miren, ahí va quedando. Hay mucho material, esto hay que quitarlo, una parte nada más, no todo, ahí queda, listo, ok. La siguiente parte de la jaula son dos mosaicos. Uno donde van cayendo, o va simulando que van cayendo un montón de dalias, son las tres dalias en concreto. Y hay una viga. Sobre la viga y sobre esa base que sostiene la viga se encuentra Atlas, el dios Atlas, el titán Atlas. Más que dios es un titán. Atlas está cargando un nido. Y en ese nido hay tres huevos. Son los pensamientos, los deseos, los sueños. Y por arriba de Atlas está sobrevolando un colibrí. Aquí es la mente. Ujú. La mente que pare los deseos, los sueños, los pensamientos. Eso es lo que representa el colibrí. Y sobre el colibrí, un mosaico que representa la noche y el día en medio de una tormenta de ideas. Por arriba vamos a observar o se observa la parte
daría nacimiento a los árboles a los árboles con máscara de ancestría. Justamente un árbol con una máscara de ancestría está por arriba de la jaula, afuera, por afuera de la jaula igual. Eso ya no está dentro. Está tapando todo. Ahí vamos. Disculpen un poco. Miren, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer las cosas con mucha calma. Ya va secando un poco el producto, el material. Acá hay que afilar un poco más las alitas. A partir de acá hay que hacer un poco más para acá. Está muy ancho esto. Entonces, mire. Ahí se mete. Ahí se pone. Ahí se deja. Bueno, me gusta también trabajar con esto. Porque, a ver. Va a haber partes donde hay mucho material. Ya me seco acá. Ok, continuamos. Ya está aquí la forma, miren. Ujú. En esa máscara, en la parte del cráneo, hay una milpa, otra vez, y hay un edificio de vidrio que representa eso. En los primeros dos árboles con máscara de ancestría, hay conceptos, tanto yo soy sociólogo de profesión, hay conceptos es importante mencionarlo, hay conceptos teóricos, hay ideas, hay teorías dentro de estas, no concretamente en algo sociológico, sino en algo más psicológico, ¿no? En el que mencionan que la ansiedad, hay artículos, que la ansiedad y la depresión tienden a ser enfermedades más urbanas. Ujú. Mi familia tiene un historial con eso, con esos temas, por lo que son piezas muy personales para mí. Listo, miren, ahí ya quedó. Hay que dejar que seque, ¿de acuerdo? Para después ponerlo ya sobre la cola.
Ok, lo voy a dejar ir secando. Ok. Este, bueno, es con respecto a un trabajo, ¿no? Eso. Este, sí, y es lo que va representando, ¿no? Mi abuelo vivió por ahí, por Toluca, en un pueblo llamado San Buenaventura. Ahí es mi familia, bueno, la familia paterna de mi mamá, del lado materno, de mi lado materno, de ahí viene. Se mudó para acá, para la Ciudad de México, en los años 40 más o menos. Más o menos cuando él tenía 18, 20 y tantos años. Él trabajó después en Los Arcos, de aquí, de la Ciudad de México, vendiendo sombreros en, en la sombrerería Tardán. Bueno, finalmente es eso, ¿no? Vienen los temas y bueno, cosas muy privadas. Punto aquí viene justamente de esas experiencias. Este tipo de piezas también se van trabajando de cierto modo, ¿no? Se van haciendo las partes de las banquitas, todo. Este es para ir mostrando cómo se va trabajando. Este va a ser un capibara. Entonces, hay piezas que están, por ejemplo, esta ya está de cuerpecito, está bien, de la cabecita también, ok, pero este todavía está muy delgadito, del cuerpecito. Lo que vamos a ir haciendo es, ahorita, ponerle más material aquí. Y bueno, se debe de secar, ¿no? Son periodos, hay que siempre dejar esos procesos de secado. Esos procesos ya se hacen a la temperatura ambiente, ya sea aquí adentro o afuera de la habitación en la que estoy trabajando. Exponiéndolos al sol puede que seque más rápido. Ujú. Ah, esto ya tiene mucho seco. Mire, está. Ok. Por lo que procuro siempre estar trabajando con varias piezas a la vez para aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo, el material también, sobre todo el material. Siempre hay que aprovechar cuando hay engrudo, cuando está la pasta. Todos mis procesos son a mano. Hay partes de los procesos donde se requieren navajas, exactos. Ujú. A veces hasta una pequeña ceguetita, cúters. Aunque en este trabajo en concreto no lo requiera. Hasta el momento no. Ya después de esto se va a lijar. Ya hay que mostrar un poco también cómo es el proceso de lijado, que también es importante. Pero considero que esto es importante que puedan verlo, ¿no? Cómo se van dando estos procesos. En algunas partes del trabajo se requiere otros materiales, como sea
cola loca, pegamento como tal, silicón, depende de qué pieza se va a hacer, la estructura, cómo se vaya estructurando, ¿no? En concreto estos igual tienen un cuerpo de alambre, igual que como les mostré con el colibrí hace un momento. Se deja la estructura así, es una estructura simple, no es una estructura compleja. Las estructuras complejas las suelo trabajar yo más con los alebrijes, especialmente los alebrijes que solo llevan estructura de alambre, porque hay alebrijes, o al menos como yo los hago, que llevan estructura de botella de plástico. Aquí les estoy mostrando un poco los procesos de al menos las piezas que han sido diseños propios, ¿no? Que ya son piezas artísticas y artesanales propias, como ya les estoy mostrando ahorita, ¿no? Las banquitas de... Estas banquitas son las banquitas de amistad, ¿no? De la amistad. Puede haber solo un animalito, dos animalitos y, y suelen tener este tipo de trabajos. Son trabajos más chiquitos, más finitos, ¿ok? Por el momento no tengo ninguna pieza ya terminada. Ya se han vendido todas esas. Pero hay pruebas ahí, ¿no? De cómo las fui haciendo. Igual puedo mostrar un poco cómo se va haciendo la estructura y todo para que no haya problemas. Eso tampoco cuesta trabajo. Y bueno, espero que con una hora baste de mostrar mi trabajo, cómo se va haciendo esto. Voy a ir mostrando ahorita, ¿no? Después de esto, de esta parte del trabajo de esta banquita, cómo se va a ir trabajando la parte de la serpiente dentro del árbol, ¿no? Para que se vea un poco más de trabajo ahí, para mostrarles un poco más de mi trabajo. De todos modos, si se ensancha mucho el material aquí, la parte del capibara, ¿qué se hace? ¿O qué se va a hacer? Bueno, pues se va a lijar hasta conseguir el ancho deseado. Pero dado que estos son procesos de ir poniendo el material y después de ir permitiendo que seque esto. Ujú. Pues así va quedando. Así va quedando, así va quedando. Ven, ya no está tan delgadito como estaba. Ya tiene material. Esto se debe dejar secando. Ay, el colibicho. Ok. Bueno, mientras lo dejo acá para que no esté moviendo. No se me esté moviendo. Muy bien. Vamos a hacer a un lado esto. Ujú. A la máscara no es necesario ponerle pasta. ¿De acuerdo? Se pudiera poner pasta, no hay problema. Quieren más o menos ver cómo va montada la máscara en el árbol, ¿no? Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto.
Ya está montada. Ok. El corazoncito. Aquí estaría. Iría acá. Ok. Y ya más o menos mostré cómo iría el colibrí. Bueno, ya está. Ahí está. Ok. Ok. Vamos con el trabajo en engrudo. Ok. Miren, les voy a mostrar un poco cómo se empezó a hacer la parte del tronco. ¿De acuerdo? Esto va a depender mucho. ¿De qué va a depender? Bueno, miren, para este trabajo en concreto de los troncos, ya tenemos estos tubos de cartón. Pueden ser de los del plástico, los de papel aluminio, cuando se acaban. Igual los rollos de papel, ¿no? Del craft, cuando compras en estas papelerías grandes. De tela también pueden llegar a funcionar. Bueno, ¿qué hacemos en concreto con esto? Bueno, pues va a depender, ¿no? Qué ancho quieras tener tú el tronco, ¿no? Si yo lo quiero más angosto, no sé, que el tronco esté más angosto, yo puedo ir haciéndolo de este tamaño, ¿de acuerdo? Ah, ok. Se le pone masking aquí para evitar que se nos esté moviendo esto. Obviamente debe ser un poco más de masking, ¿no? Y aquí sí debe ser de esta forma. Esto se va a tener que meter por acá. ¿Ok? Y ya. Ya de esta manera ya no se nos va a estar moviendo. Luego, en dado caso, a la hora de empezar a hacer ya la parte del cráneo, ¿ok? Para hacer el cráneo, ¿qué requiero? Bueno, pues esto, y por ejemplo, miren, aquí ya tengo una parte. Se van a ir haciendo este tipo de estructura, ¿de acuerdo? Con esto le voy a ir dando yo forma al cráneo. Ujú. Ven cómo va quedando aquí, ¿no? Así es el resultado final. Hay partes todavía aquí que se llegan a marcar, a notarse un poco el trabajo del alambre. Ya no es algo evidente, pero yo me doy cuenta claramente porque yo lo hice. Y bueno, es esto. Se le va a ir dando la forma, ¿no? Cómo vamos a ir midiendo esto. Bueno, yo tomo este alambre en concreto, veo cuánto sobra y ya lo vamos a ir trabajando igual. Tal cual como hicimos con el resto de la estructura, ¿no? De la parte específicamente del colibrí, todo. Miren, aquí vamos a ir ajustando. Ok, dan. Ahí dan, acá dan. Bueno, pues se va a dar la vuelta a todo esto. Ujú. Así hasta obtener aproximadamente unas 5 o 6 partes. ¿Ok? Ok, perfecto, miren, ahí va. Ujú.
trabajo a veces, ¿eh? Ahí está bien. Ahí está. Ok. Ya, mira. Listo. Ahí está. Esto se gira hacia acá un poco. De esa forma ya tenemos listo la otra parte del cráneo. Esto se va a ir poniendo de esta forma. Se va a cortar aquí. Ok. Esto se queda acá, se le da la forma. Y esto lo vamos a ir juntando por alambres que se ven entrelazando aquí arriba y acá abajo. ¿Vale? Esta altura más o menos, esta distancia. Se van a poner varios. Ok. Unas 5 o 6 partes. Van a ir se haciendo cada vez más pequeño. Y después, en la parte de la mandíbula, se le da la forma. Ok. Se hace esto. Después ya con la pasta, como les había mostrado previamente, se va a ir trabajando en los detalles, como fue en el caso de los ojitos, bueno, de las cuencas oculares, la cuenca nasal y la parte final del trabajo del- de la mandíbula, miren, ahí está. Ok, es con pasta. Lo de abajo es nada más con el papel aglutinado ahí, pues en capa por capa. De acuerdo, ahora les voy a mostrar cómo se va a ir trabajando también otras partes, ¿no? Por ejemplo, para la parte de las ramas, se tomó ya esto y se empezaba a clavar, por ejemplo, el alambre, ¿de acuerdo? Con las mismas pinzas, a presión, se le fue dando la forma y así hasta estructurar todo lo que ya ven aquí. Ujú. Que que son todas estas ramas. No todas las ramas están así. Algunas nada más se deja secar. Por ejemplo, en este caso, en estos casos, ya lo pueden sentir poco. Ok. Igual acá. Esto sí es alambre, esto es alambre, esto es alambre, hasta acá es alambre, esto ya no. La serpiente no fue puesta con alambre, esto ahorita se los voy a ir mostrando, ok. Aquí es un trabajo más fino. Ujú. Y es poco a poco, poco a poco. Esto, miren. Esto va acá. Se va a ir poniendo acá. El propósito de esto es ir ensanchando más la forma de la serpiente. Que no queden estas arrugas. Digo, de todos modos esto se lija. Se va a lijar, se tiene que lijar forzosamente. ¿De acuerdo? Miren, ahí va. De modo que se va a ir ensanchando. Lo mismo acá. Las partes de acá, cómo se trabaja en estas partes. Pues es igual. Oye, que aquí todavía no se ve la cabeza. ¿No? Pudieran llegar a ver
Bueno, pues ahorita les muestro cómo se pone la cabeza. ¿Ves? Aquí se va poniendo esto, se pone esto y está esto. Jeje. Esto todavía le hace falta pintarse. Decidí mostrar el proceso ahorita para mostrar cómo es que se va armando la pieza. Aquí sí se va a requerir la herramienta. Hay partes donde no se requieren, partes donde sí se va a requerir, porque ya es la parte fina del trabajo, ¿ok? Aquí se requiere, acá no. Aquí se hace así, pa. Con esta parte se va pegando, se va ajustando. Y con esta parte se va a ir dando la forma. Aquí también. Se le echa un poco de engrudo para humedecer. Para que con la misma punta vaya desgastando la fibra del papel. Y esto vaya dándole una mayor finura al trabajo. Lo mismo va acá y acá. Es una parte muy laboriosa. Una parte donde tienes que estar completamente al pendiente. Y miren, ¿ven? Y ahí se va a ir ensanchando. De esta manera se va a ir ensanchando todo el proceso. Ok, se va a ir cuidando y se va cuidando los detalles. Ahí está. Aquí voy a detener la grabación. Y ya con más tiempo, ya que se haya terminado esta parte de la elaboración, bueno, rápidamente nada más voy a mostrar. Aquí iría la parte de la cabeza de la serpiente en la parte de acá. Rápidamente les voy a mostrar solamente cómo se va a ir haciendo aquí esta parte, ¿de acuerdo? Aquí se pone esto, se pone esto. Una vez que concrete esto, ya termine el video y les haré otro video mientras se pinta la pieza. Ujú.
Se va a hacer una bolita. Así. Aquí se pone y acá se agarra. Más que una bolita ahorita, miren, es la forma aquí de la cabecita. La forma de la cabecita. Ujú. Igual, este proceso, ¿ven? Este proceso también se hace para las hojas. Solo que esa parte se va a hacer individual o se hace individual. Se hacen los churritos y se van poniendo las hojitas. Para el resto de las ramas. Solo que, miren, esta es la parte de la serpiente. Esta iría acá. Esto se pega ya después con cola loca. Ujú. Pero se debe dejar secar. Aquí ya va la forma. Está en la parte de la cazando ahí. ¿Ok? Se le va a ir agregando volumen, todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, aquí detengo un poco esto. Muchas gracias.